Hola querida Iglesia Viva, es un honor y un placer nuevamente estar otro domingo más transmitiendo desde acá de Providencia, nuestro lugar de reunión, una palabra de Dios para tu vida y para mi vida. La verdad que en medio de esta pandemia ha sido difícil estar lejos, pero también nos hemos sentido muy cerca a través de estos mensajes que grabamos o los días miércoles cuando nos reunimos como iglesia. La verdad que ha sido de verdad un tremendo desafío y bueno, esperemos que cada día que pase podamos estar pronto juntos, reunidos acá en nuestro lugar. Si tú estás por primera vez en las transmisiones, yo te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales, Iglesia Viva Providencia, para que nos puedas escribir y podamos estar en contacto contigo y poder ser de ayuda en medio de este tiempo. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría recordarle algo que venía a mi memoria durante este tiempo. Recordaba mi infancia y recordaba la figura de mi abuela paterna, mi abuela Isabel, todos le decían Chela o Chelita, y la verdad que esta mujer para mí siempre fue un ejemplo porque fue una mujer luchadora que durante toda su vida sacó adelante a mi papá sola, porque mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 3 años, y la verdad que siempre ella fue una inspiración de lucha y de perseverancia. Pero habían ciertas conductas en ella que siempre me llamaron mi atención cuando era muy niño. Teníamos unas visitas habituales a un templo que queda en los Andes, donde está una santa, Santa Teresa que le llaman, y la verdad que siempre era constante en nuestras visitas a ese lugar, porque mi abuela tenía la costumbre de hacer mandas, de hacer sacrificio, en favor buscando el favor de esta santa para que la ayudara. Y la verdad que siendo muy niño para mí era muy extraño que mi abuela tuviese que hacer un sacrificio para lograr ciertos favores o ciertos beneficios a través de esa acción. Y también dentro de esta misma dinámica, a veces mi abuela se enojaba con la santa y dejaba de hacer las cosas que acostumbraba a hacer, o sea, dejaba de prender las velas, dejaba de orarle, porque ella no había cumplido lo que habían acordado, supuestamente. Y si bien quizás tú conoces a alguien que todavía sigue haciendo este tipo de acciones, pero es muy común hoy en día encontrar quizás, no de la misma forma, pero personas que tratan de buscar el favor de Dios o el favor de alguien haciendo sacrificios, haciendo acciones que logren satisfacer a esta persona y logren encontrar el favor o que sea solucionado su problema. Y si bien tú te pones a pensar, quizás puedes encontrar un poco absurdo, pero este tipo de acciones siguen constantes en nuestra actualidad y a través de la historia de la humanidad. No podemos olvidar que un tiempo la gente pagaba un dinero por las indulgencias para ser liberado de los pecados. Por lo tanto, esto ha sido constante a través de la historia y hoy día vivimos en una sociedad capitalista donde generalmente se le pone valor a todo. La gente sigue queriendo darle un valor, un dinero a todo. O sea, si tú le pides un favor a alguien, ese alguien te dice, bueno, esto va a tener un precio o te va a significar que tú me tienes que hacer un favor a mí. Y parece que constantemente la sociedad se mueve en base a querer pagar por favores. Y esta mañana me gustaría hablar de eso y de algunos principios que Dios nos quiere aclarar. Recuerda que estamos en la temporada de imagen, donde hemos ido derribando algunas imágenes incorrectas que tenemos acerca de Dios y hemos puesto en la mesa la imagen correcta, lo que debiésemos tener claro acerca de Dios. Por lo tanto, esta mañana te quiero invitar a que puedas abrir el libro de Miqueas. Si no te hace muy conocido, es un profeta menor que está en el Antiguo Testamento. Y el libro de Miqueas, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 3 al 8. Así que mientras tú lo buscas, te quiero hablar que este libro ha significado algo importante en mi vida durante este tiempo. He podido leerlo con mayor claridad y entender algunas cosas que me gustaría transmitirte a través de este mensaje. El versículo 3 dice lo siguiente: Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo que te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud, envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte.
¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaán, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante Dios Altísimo con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? No, oh pueblo mío, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Nos encontramos en estos versos a un profeta que está hablando al pueblo de Israel. Este profeta es contemporáneo de Isaías, pero este profeta es muy cercano al pueblo, es como muy local, es muy pueblino, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ocupa el mismo contexto de las palabras del pueblo de Israel para hablarles de muy cerca. Y nos encontramos con este Miquea que generalmente en el Antiguo Testamento Dios usa a los profetas para advertir o para decir las palabras que Él desea transmitir a su pueblo. Ya este profeta está siendo levantado por Dios para hablarle a un pueblo que en ese momento es infiel, un pueblo que constantemente vivía en un círculo vicioso de pecar, arrepentirse y presentar sacrificio como una manera de poder simplemente quitar sus pecados. En esos versos en particular estamos leyendo esta mañana que el profeta está hablando al pueblo sobre su actual conducta. Está hablando de que eran constantemente infieles con otros dioses. Habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Estaban totalmente equivocados de la forma de vivir que llevaban. Y trataban de ponerse a cuentas con Dios rápidamente ofreciendo sacrificios. Era una conducta que tenían habitualmente de ofrecer algo a cambio de que Dios los perdonara y poder reactivar esa relación con Dios. Entonces el profeta está frente a una ciudad que olvidó por completo lo que Dios había hecho, lo que Dios había estado con ellos. Y es por ello que el profeta establece un contexto específico en estos versos. Los primeros versos podemos observar que Dios le está diciendo al pueblo: ¿qué pasó contigo, pueblo mío? ¿Qué pasó con todo lo que yo he hecho por ti? Todo lo que yo he estado contigo, mi fidelidad ha estado contigo y tú parece que te has olvidado. Y visualizamos a Dios preguntándose como: ¿qué pasó? Si yo te he amado tanto, si yo te he hecho tantas cosas, yo he estado contigo en las buenas y en las malas, y tú te has olvidado de mí. Y al parecer el pueblo ha perdido su memoria, el pueblo simplemente ha perdido la noción de que simplemente sin Dios no eran absolutamente nada. Y parece se repite un poco la historia a través de la actualidad. Somos generalmente personas que olvidamos rápidamente lo que Dios hace en nuestra vida. Somos personas que habitualmente incluso olvidamos lo que otros hacen por nosotros. Somos frágiles de memoria. Y eso es lo que está recordándole Dios al pueblo. Hoy no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. Y comienza a preguntarse en el verso 5, si no me equivoco, en el verso 6, el profeta dice: ¿qué podemos presentar a Dios? ¿Es necesario presentar sacrificios? ¿Es necesario hacer tantas cosas? El profeta da a entender que estamos frente a un pueblo que regularmente trata de presentar sacrificios como la manera de poder enmendar sus errores, de poder mostrar lealtad ante Dios y poder recuperar su relación. Esta situación de verdad es muy extraña, pero es muy común. Generalmente nuestra sociedad trata de enmendar las cosas con cosas materiales. Como mi abuelita trataba de enmendar o buscar favores de parte de su Dios de la forma de presentar sacrificios. Y la verdad que es muy común en el día de hoy ver a personas tratando de satisfacer a Dios con cosas materiales o con acciones de sacrificio.
Y lo que está diciendo el profeta es que no es necesario. Dios no necesita nada de ti, nada de mí. Material, no necesita que hagamos algo extraordinario, sino que Él simplemente demanda de nosotros una vida correcta, una vida que ame lo correcto, que camine en humildad y que sea compasiva con otros. Y en el punto, en el versículo 8, hace esa aclaración. Hey, yo demando de ti esto. Y ese es el énfasis que quiero establecer esta mañana acerca de este sermón. Lo primero que Dios nos dice en ese versículo 8 es que amemos la justicia, amemos hacer lo correcto. Lo primero que nos dice es que demanda de nosotros que amemos la justicia, que amemos lo correcto, que hagamos las cosas bien. Y este término está súper manoseado a este tiempo, o sea, está súper en boga de querer justicia. Y para todo queremos justicia, y para todo queremos que sea justo. Pero al parecer, cuando la justicia se practica en nuestra vida, no nos gusta tanto. Cuando nos pasan una multa por hacer algo incorrecto, encontramos que no es justo, que siempre hay una excusa, que siempre hay algún contexto. Y parece que la justicia es relativa, porque cuando nos afecta directamente algo, queremos justicia. Pero cuando nosotros somos los que hacemos daño a través de nuestras acciones y la justicia se enfrenta ante nosotros, no nos gusta. Parece que la corrección no nos gusta cuando la justicia se aplica en nosotros. Entonces, lo que Dios está diciendo esta mañana es que seamos personas correctas en todo sentido, que cumplamos las normas, que respetemos a los demás, que no tratemos de pasar por encima. ¿Y por qué le está diciendo el profeta esto al pueblo? Porque lamentablemente el pueblo estaba viviendo una situación incorrecta. Estaban haciendo todo mal, estaban siendo desleales entre ellos, desleales con Dios, estaban llenos de corrupción, estaban personas realmente que estaban muy alejadas de Dios y estaban viviendo una vida incorrecta. Y al parecer esto también nos hace sentido a nosotros. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12, establece la regla de oro. La regla de oro dice, no hagas con otros lo que no te gusta que hagan contigo. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro esta mañana es que Dios demanda de nosotros una vida correcta, una vida justa con los demás y con Él. Seamos honestos, seamos correctos en nuestra manera de vivir. Cambiemos nuestra manera de pensar, de querer buscar excusa en todo, sino que seamos personas correctas, que amen la justicia de verdad, que esa justicia que se aplica para todos. Porque es fácil juzgar al otro, pero cuando nosotros somos juzgados no nos gusta tanto. La Biblia habla un montón de frases como, con la vara que mides serás medido. Por lo tanto, si vamos a ser justos, seamos justos primeramente con nosotros, seamos correctos. Y eso es lo que está diciendo Dios esta mañana. El segundo punto, el segundo énfasis del verso 7, es este pueblo estaba viviendo una situación difícil y sus líderes estaban aprovechándose de su gente. Y lo primero lo que dice, el segundo énfasis es amar la compasión. ¿Y por qué estaba diciendo esto Dios? Porque el pueblo estaba aprovechándose de los más desvalidos, los líderes religiosos. Si usted lee en su casa el capítulo 2 de Miqueas, hay una advertencia hacia los líderes religiosos diciéndole, dejen de aprovecharse del pueblo, dejen de ser corruptos, amen la compasión, ayuden a aquellos que tienen necesidades, busquen a quien poder amar en medio de esta situación. Y al parecer parece que la historia se repite. En cada uno de los versos de la Biblia no hemos entendido absolutamente nada de lo que Dios quiere transmitirnos. Seguimos practicando el egoísmo, seguimos practicando el individualismo. Parece que este sistema capitalista, neoliberal, que hoy día que estamos viviendo, nos ha cegado frente a la compasión. Ya no estamos ayudando como antes era, o como en algún momento quizás lo aprendimos o nos enseñaron nuestros padres. Parece que el enfocarse en uno, el individualismo, tiene más valor que amar la compasión, ayudar a los demás. Y lo que Dios está recordando esta mañana para ti y para mí es que amemos la misericordia, que seamos personas misericordiosas, generosas, bondadosas con el que está al lado. ¿Y qué situación más oportuna es la que estamos viviendo hoy día, en medio de una pandemia? Es cuando tenemos que mirar a nuestro alrededor
y ver que hay personas que necesitan de ti y de mí una palabra, una ayuda, un abrazo, una palabra de aliento. Seamos personas que realmente amen la compasión, amen la misericordia. Seamos personas que realmente estas palabras resuenen en nuestro corazón y hagan cambiar nuestra manera de pensar. No seamos egoístas, no seamos individualistas, seamos personas que sean compasivas con el resto. Jesús, cuando se encuentra con el joven rico, que había cumplido todas las normas, una cosa le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico se entristeció y se fue. ¿Por qué pasó eso? Porque lamentablemente su corazón estaba en él, en sus recursos, en su manera de vivir y no en los demás. Y el último punto que el Señor hace en este verso es: camina humildemente con Dios. Este pueblo de Israel se había puesto medio orgulloso, medio soberbio. Había empezado como a creerse el cuento, como se dice, a pensar que no necesitaba de Dios para avanzar. Y déjame decirte que lamentablemente sin Dios ni tú ni yo vamos a prosperar en nuestro propósito, en nuestros proyectos. He escuchado este último tiempo personas decir: me lo merezco, yo he trabajado en esto, y tenemos esa actitud de establecer que los privilegios que Dios nos da los tomamos como derechos. Y lamentablemente olvidamos que todo lo que tenemos viene de su mano. Camina humildemente. El caminar humildemente no significa que la humildad está asociada a la pobreza. La humildad tiene que ver con reconocer que lo que yo he logrado simplemente es pura gracia de Dios. Es solamente su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. Por lo tanto, déjame decirte que si tú tienes esa palabra, ese concepto de que te mereces, tú y yo somos inmerecedores de su gracia. Pero Él, con su profundo amor, nos llena y está dispuesto a traspasar privilegios, que no son derechos, son privilegios. Entonces, la sociedad actual necesita vivir humildemente con Dios, reconocer a Dios en todos sus caminos, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y lo mismo necesitaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Miqueas dice: caminen humildemente con Dios, no olviden que de Él depende toda su seguridad. Y estas palabras resuenan actualmente en nuestra vida. En resumen, esta mañana Dios nos quiere decir que tú y yo no tenemos que pagar ninguna cuenta. El mensaje que hoy día te quiero transmitir es que la cuenta está pagada, que no necesitamos hacer ninguna clase de sacrificio para alcanzar que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama y su amor es inmutable, no cambia. Pero a veces parecemos personas que quieren pagar un precio que ya fue pagado. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice que el acta ya fue pagada una sola vez y para siempre. De nuestra culpabilidad ya fue pagada. Él pagó un precio una vez y para siempre. Y esa persona se llama Cristo, que fue colgado en una cruz, murió y resucitó, para que tú y yo tengamos acceso a los privilegios y a su gracia y misericordia. Por lo tanto, déjame decirte que no tienes que pagar nada de la cuenta. La cuenta ya está pagada. Solamente Dios demanda de ti esto: que andes correctamente, que seas compasivo con otros y que seas humilde. Amigo, mi abuela vivió años haciendo sacrificios para buscar un favor, que el favor ya estaba listo. Cristo ya lo había pagado, no tenía por qué recurrir a otros dioses u otras figuras. La palabra dice que el único camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y ese pagó un precio alto para que tú y yo tengamos acceso a Dios. Lo bueno de esta historia de mi abuela es que yo pude transmitir este mensaje y las buenas noticias. Y ella pudo reconocer a Cristo en su vida. Pudo reconocer que se había equivocado. Que era tan fácil, entre comillas, reconocer que no tenía nada que hacer yo. Él ya lo había hecho todo. Él ya había pagado la cuenta. Simplemente yo tenía que reconocer a Cristo el sacrificio que había hecho por ti y por mí. Y ella lo hizo. Y tengo la certeza de que en algún momento nos vamos a encontrar.
Pero déjame decirte que no sigas viviendo una vida de culpa y tratando de reconciliarte con Dios a través de sacrificios o acciones. Simplemente lleva una vida correcta. Ama a las personas y sé humilde. Dios demanda eso de ti y de mí. No tienes que pagar ninguna cuenta. La cuenta ya fue pagada una sola vez y para siempre. Por lo tanto, amigo mío, lo que dice Miqueas, lo que dijo Miqueas al pueblo de Israel, resuena tan fuerte en nuestra vida actualmente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y reconocer que la única persona que nos da salvación y libertad y paz se llama Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú has sido fiel. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir y que seamos personas correctas, que amen la justicia, que amen la compasión y que caminen humildemente contigo. Yo necesito de ti, Señor, como las personas que están escuchando este mensaje necesitan de ti. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, durante este tiempo a ser personas que amen tu presencia y que hagan esta vida, que lleven a cabo esta vida que tú nos recomiendas. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios te